recuperación mucho más firme, básicamente de tres sectores. Uno en la construcción, golpeadísimo porque el gobierno suspendió toda clase de obra pública. El segundo es el comercio, golpeadísimo. ¿Por qué? Porque naturalmente hay una retracción del consumo masivo absoluta, con lo cual eso pega en todas las áreas de las cadenas comerciales. Y el tercero, desde luego, es el que vamos a hablar ahora, que es el de la industria, y que todavía sigue mostrando una heterogeneidad muy grave. ¿Por qué? Bueno, porque así como hay algunos sectores que han dado la vuelta, como suele decirse, que ya tocaron un piso y empezaron a levantar, hay otros que todavía no encontraron el suelo, es decir, todavía siguen cayendo a un ritmo muy relevante en relación al año anterior, con lo cual no hay ninguna certeza acerca de cuánto le falta para poder recuperarse. Bueno, vamos a estar hablando de esto con Martín Ciprés, editor de Noticias Industriales, que ya tiene la gentileza de atendernos. Hola Martín, ¿cómo estás? Fernando, muy buen día. Bueno, ¿qué pasa con la industria? ¿Cómo hay que tomar estos datos como los de la semana pasada? Por supuesto que en el medio hay muchísimos otros, hay datos privados. Te menciono el EMAE porque es el dato oficial. Pero claramente Sí, hay muchos datos que indican que la industria todavía en muchísimos sectores no encontró piso. exactamente. Bueno, te agregaría como dato también la industria pyme, que da CAME, que bajó el 8,7%, y la industria metalúrgica nacional, que tuvo una baja interanual del 10,2%. Es decir, son datos que preocupan. Vos recién dijiste bien, todavía no dieron la vuelta. Uh-huh. Yo creo que hay algunos condimentos que hay que analizar para entender qué le está pasando a la industria. El año 2023 fue un año realmente difícil, pero el 2024 también se está planteando como difícil, principalmente porque se retrajo la demanda. No hay demanda. Y la poca demanda que hay, bueno, hace trabajar a la industria, te diría, al 50%. El otro día me decían que uno lo podría traducir a un título, es decir, está trabajando realmente a media máquina. Uh-huh. Y por el otro lado, el problema que ha tenido la industria y que ahí ha pegado muchísimo es el aumento de los costos. Uh-huh. Eh, Sobre todo me imagino de las tarifas, ¿no? De que la industria, ya sea exactamente. la gran industria o la pyme, empezó a pagar por la electricidad, el gas, etcétera, y por otros servicios, Bueno, está pagando algo mucho más cercano a su precio real. sí, igualmente también en materia prima se ha incrementado muchísimo. Además tenés que pensar vos que el año pasado todo lo que era insumo importado, que estaba muy dificultoso importar, y cuando se importaba no se podían pagar las facturas, eso todavía lo está arrastrando la industria. Se calcula que el Bopreal ha resuelto lo de las empresas grandes y el gobierno ha permitido pagar la factura de menos de $500.000. En el medio te diría que quedó el grueso de la industria pequeña y mediana. Así que en ese sentido también, y ha repercutido en los precios. Y te agrego un dato más que tiene que ver con los stocks. Hay mucha empresa, mucha industria que el año pasado se estoqueó a un Uh-huh. costo, bueno, fue superior al promedio y que en definitiva este año bajaron los precios. Entonces, ¿vos qué haces con ese stock? Claro. ¿Lo vendés? ¿Cubrís los costos? La verdad es que todo este modelo económico que implementa el gobierno nacional ha modificado sustancialmente la forma de trabajar de la industria, Uh-huh. principalmente porque tenía una dinámica que era inflacionaria. Ahora, la inflación empieza a desaparecer. Bueno, eso le va a permitir planificar a la industria, que siempre lo hace a largo plazo, Fernando, de acá al año que viene. Yo creo que la industria va a poder reacondicionar su cadena de valor recién a partir del primer semestre del año que viene. Así que los datos que van a seguir arrojando este año, principalmente porque la forma de producción
está muy deteriorada, muy deteriorada. Ujú. Bien. Y allí también me imagino, Martín, empieza a pesar el resto de la macro, digamos. Lo que uno empieza a ver que es que en el mejor de los casos, digamos, siendo lo más optimista posible con lo que pregona el gobierno, podemos tener una economía para los próximos meses donde el dato más positivo es que la inflación siga yendo hacia abajo, pero al mismo tiempo hay un nivel de consumo que parece no tener ningún motivo para crecer. Es decir, que la retracción que viene desde ese lugar va a seguir presente. Yo coincido plenamente con vos y yo te agregaría un dato. La industria necesita inversión para desarrollarse. Ujú, Y si no hay ese consumo, esa inversión no llega. ujú, Y esa inversión en los últimos años, la industria no lo ha tenido también. Así que en ese sentido hay un déficit, principalmente porque vos, hoy el mundo demanda que los productos tengan una versatilidad de cambio muy grande. Y si vos no tenés forma de adaptar tu línea de producción con inversión a ese nuevo mercado, es muy complicado. ujú. Entonces, este proceso también está impidiendo la falta de demanda, la falta de consumo, que las empresas puedan planificar realmente a largo plazo. Y además hace falta mucha inversión. Inversión que yo te diría está aparentada con otro dato de la economía que poco se habla, Fernando. No quiero decir que es un tema vedado, pero habría que ponerlo arriba de la mesa. Es el costo, el precio de las empresas, lo que valen las empresas. En los últimos 10 años, en este amesatamiento que tiene la economía argentina, se han desplomado los precios de las empresas, el Claro. valor real que tienen las Ujú, empresas. Y eso impacta directamente no solamente en el tema de la inversión, sino también decir, bueno, ¿qué hacemos con este negocio? ujú. Si no tenemos demanda, la situación argentina en la economía es realmente volátil porque puede pasar que este proceso se empiece a consolidar en los próximos 2 años y que un contexto eleccionario en el 2027 te vuelva a cambiar todas las reglas de juego nuevamente. Es decir, la industria no está para invertir hoy, y Ujú. mucho menos la inversión que viene de afuera, siempre y cuando que esté relacionada con estos sectores que vos dijiste al principio, la minería y la energía. Está claro. Vamos a compartir algunos datos de un informe de la consultora de Orlando Ferreres que se conoció hoy, que hace un seguimiento muy pormenorizado del tema de inversión. La caída interanual en el mes de agosto fue del 25,8 en la inversión, es decir, agosto de este año frente a agosto del año pasado. En los primeros 8 meses del año, es decir, la caída acumulada 21,5. Allí se marcan datos muy contundentes en cuanto a que toda la expectativa que generó el gobierno de Javier Milei en materia financiera, o sea, mientras damos estos datos de caída de la inversión, por supuesto también podríamos dar datos que el precio de los bonos de la deuda se multiplicó por 3. Es decir, como que en el terreno financiero existe toda una expectativa que en lo que hace a la economía real y a las inversiones no se manifiesta. Exactamente. Y lo que yo te podría agregar del lado de la industria es que también Ujú. la recuperación es porque, bueno, esto que yo te decía recién, ¿para dónde vamos? Bueno, recalibrar dentro de la industria sus procesos lleva tiempo. Ujú. Entonces, están planificando, pero esto va a ser lento. ¿Por qué? Porque también la economía me parece que viene lenta desde el punto de vista de la recuperación. Hay algunos sectores que se recuperaron, otros que todavía la crisis les pegó más fuerte. Es decir, todavía estamos viendo con estos datos. Hay que tener en cuenta que estos datos vienen de un 2023,
¿no? Interanual, Claro. que realmente fue malo para la industria. Es decir, estamos hablando en el 2024 que los datos son peores que un año malo que fue el 2023. Ahí me parece que también hay que verlo de que en algún momento hay que pensar que la recuperación también tiene que ser sobre suelo firme. Las empresas necesitan previsibilidad. Te agrego un tema más. La reforma laboral que se puso en marcha la semana pasada no generó toda la expectativa que necesitaba la industria para ponerse a trabajar. Es decir, hay todavía muchos temas pendientes sin resolver. Sí. A ver, no es que la industria tiene viento a favor y que en el horizonte solamente hay que trabajar. No, hay muchos temas para resolver. La política, tanto en la discusión del gobierno nacional como del Congreso, estos temas no terminan de tener una discusión clara y una resolución clara cuando se vota una ley. Y esto te estoy dando específicamente en el tema de la reforma laboral. Y esto realmente complica a la industria, principalmente de cara a futuro a la hora de planificar. ¿Por qué? Sí, le resolvió una parte del tema laboral, pero todavía quedan otros temas que todavía no están ni planteados en ese sentido. Está muy claro, Martín, y por supuesto también toda la expectativa, tanto la positiva como la negativa, es cada vez más grande, sobre todo por lo que viene trayendo en materia de noticias macro el gobierno, donde dice lo único que puede esperar la industria, la construcción, lo único que puede esperar de este gobierno es una macroeconomía más ordenada, es que bajemos la inflación, es que crezca el crédito como consecuencia de esa baja de la inflación y que los bancos dejan de financiar al sector público y empiezan a hacerlo con el privado. Ahora bien, mientras prometen todo eso, también dicen no esperen ningún apoyo, no esperen ninguna política sectorial ni nada que se le parezca. En ese escenario es donde la política, donde la industria, quiero decir, debe manejarse. Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Fernando. Y todavía eso que vos planteás, me parece que faltan todavía muchos meses para resolverse. Así que la expectativa me parece que cuanto más pasa el tiempo, más se acrecenta. Seguro Un que abrazo. sí.